contamos con oradores expositores y gente de renombre, y creo que arrancamos con un plato muy fuerte, tal vez. Eh, Nuestro siguiente orador, quien ya está presente en el Zoom, es doctor en Economía por la UCA, es doctor en Ciencias de Dirección, es autor de 27 libros y presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Un CV muy resumido, lo tuve que resumir muchísimo, obviamente. Alberto, si estás por ahí, yo sé que tu horario es a las 10. Si estás en condiciones de empezar, empezamos. Si no, podemos esperar unos 5 minutitos. Pero nuestro opositor es Alberto Vanegas Lynch, hijo. Como ustedes digan. No, ya estamos disponibles. Si usted quiere iniciar, estamos más que bien. Bienvenido, Bueno, bienvenido al foro. Muchas gracias por estar presente. bueno, muchas gracias por la invitación, por la hospitalidad. Gracias a la institución organizadora y a las patrocinantes y las auspiciantes. Habitualmente cuando me invitan a dar una charla, yo establezco el tema, pero esta vez me agarraron manso, me sugirieron que hable sobre la libertad de conciencia y de pensamiento, un tema que me parece muy atractivo y oportuno, y en ese sentido subrayo que la libertad de conciencia alude a la convicción religiosa o no religiosa, que debe ser respetada. Como ustedes saben, la tradición de pensamiento liberal implica o significa el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto es, podemos considerar el proyecto del vecino como algo inconveniente, pero no hay derecho a recurrir a la fuerza a menos que haya lesión de derechos. Todos los proyectos en ese sentido son considerados o respetados. En el contexto de la libertad de conciencia, me parece muy oportuno traer a colación lo que los padres fundadores en Estados Unidos bautizaron como la doctrina de la muralla. Esto es la separación tajante entre el poder político y la religión. Ahora, a su vez, la libertad de pensamiento remite a la libertad de expresar ese pensamiento, habitualmente conocido con el nombre de libertad de prensa. Esto quiere decir que todos, subrayo todos, pueden decir lo que les venga en gana sin censura previa, lo cual no quiere decir que no asuman responsabilidades eventualmente ante la justicia si hay lesión de derechos, pero no censura previa. Esto de la libertad de prensa tiene una importancia trascendental a los efectos de poner coto o bridas al leviatán, poner límite al abuso del poder por una parte, y por otra parte, muy importante, a los efectos de dar cauce o abrir caminos al conocimiento, puesto que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Y la forma de producir esas refutaciones, de producir esos debates, es precisamente en el contexto de la libertad de prensa. Ahora, la libertad de prensa a su vez remite a la propiedad de los medios para canalizar esa libertad de prensa. De manera que pongo énfasis y subrayo, pongo en negritas o en bastardillas el tema de la propiedad privada. Tal vez si nos remontamos en la historia, la primera reflexión que retenemos vinculado al concepto de la propiedad son los mandamientos de no robar y no codiciar los bienes ajenos. Pero la primera vez que se elaboró en una forma, si se quiere, filosófica, la propiedad fue Aristóteles en su trabajo sobre la política,
que al refutar las ideas de Platón, el comunismo de Platón, subrayó la importancia de la propiedad privada, y yo diría que Aristóteles fue el primero en esbozar lo que en teoría política moderna se conoce como la tragedia de los comunes. Esto es: lo que es de todos no es de nadie. Ahora, la secuencia respecto de la propiedad, para ponerlo en una cápsula, antes de ir a un par de puntos que quiero subrayar, la secuencia es, respecto de la importancia clave del derecho de propiedad, en primer término el derecho romano, en segundo lugar el common law inglés, en tercer lugar John Locke. Digamos, esto ha sido un salto cuántico muy importante en la filosofía política, las elaboraciones de John Locke, que han sido, dicho sea de paso, reformulados en un contexto contemporáneo por Robert Nozick y por Israel Kirzner. Los dos precisando, tanto Nozick como Kirzner, precisando el fundamento del origen de la propiedad. Luego, en esta secuencia, después coetáneo, digamos, con Locke, un poco anterior, diría yo, la escolástica tardía, Juan de Mariana, Luis de Morina, que hago acá un paréntesis para decir que lamentablemente, debido a cortocircuitos religiosos, no pudo conectarse la escolástica tardía con la posterior del siglo XVIII escuela escocesa, debido a que estos últimos eran puritanos, los primeros eran católicos. Lamentable, porque la evolución hubiera sido más rápida en ese sentido. Esta escolástica tardía es la primera tanda de la escuela de Salamanca. La segunda tanda a la escuela de Salamanca fueron los diputados a las Cortes de Cádiz de 1810, que dicho sea de paso fue la primera vez que se utilizó liberal como un sustantivo. Hasta ese momento era un adjetivo, cuando se debatió liberales versus serviles. Adam Smith, como un accidente de la pluma, habló al correr de la pluma del sistema liberal, pero el formato, el bautismo oficial fue en las Cortes de Cádiz, que dicho sea de paso, en la Argentina Alberdi utilizó como antecedente, junto con la Constitución estadounidense, la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz. Y como decía, antes de esta segunda tanda de la Escuela de Salamanca, la Escuela Escocesa del siglo XVIII, que ya mencionamos, luego la revolución más extraordinaria que ha tenido lugar en lo que va de la historia de la humanidad, que es la Revolución estadounidense, donde el padre de la Constitución, James Madison, sostenía que el objeto central del gobierno es la protección de la propiedad. Luego, en el siglo XIX, la escuela austríaca. Eso es, en una cápsula, la secuencia respecto del derecho de propiedad, desde luego no solo la escuela austríaca, sino Law and Economics, Public Choice, Rational Expectations y una serie de otras escuelas subrayaron esto, Chicago, etc. Ahora, me quiero detener en lo siguiente. Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista en 1848, dicen que toda su filosofía se puede resumir en la abolición de la propiedad privada. Y acá viene un tema muy medular, que fue posteriormente, en 1848, como dije, es el Manifiesto Comunista. Ludwig von Mises, en 1920, desarrolló el tema del cálculo económico. Y acá vale la pena detenerse porque este es un tema, me parece a mí, muy medular respecto a la conexión de esta secuencia: libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de prensa,
los medios para dar cabida, abrir cauce a esa libertad de prensa en uso de la propiedad, Ludwig von Mises señaló que si se patrocina, como Marx y Engels, la abolición de la propiedad, no hay precios, porque los precios en última instancia son el resultado de transacciones de derechos de propiedad. Y si no hay precios, no hay evaluación de proyectos, no hay contabilidad, no hay cálculo económico. He puesto muchas veces el ejemplo para ilustrarlo, que en un contexto donde se ha decidido la abolición de la propiedad, no se sabe si conviene hacer los caminos de oro o de asfalto. Y si alguien levantara la mano y dijera, con el metal aurífero es un derroche, quiere decir que recordó los precios relativos antes de abolir la propiedad. Y acá, digo, a veces se ha tratado de refutar esto, bueno, no, pero dejemos de lado los precios. El tema es evaluar técnicamente qué es más conveniente, hacer los caminos de oro o de asfalto. Pues técnicamente, la palabra técnicamente no tiene sentido en ausencia de precios. La evaluación de proyectos, el valor actual, la evaluación de precios presentes y precios futuros, la tasa de interés, están todos vinculados al sistema de precios. Por lo tanto, técnicamente no hay tal cosa como una economía socialista, puesto que no se puede economizar. Es decir, no se sabe dónde asignar recursos, dónde es más rentable, dónde es más urgente o menos urgente, precisamente porque no hay precios. Ahora, agrego, sin necesidad de ir al extremo de la abolición de la propiedad, en la medida en que los megalómanos modernos intervienen en el mecanismo de precios, en esa medida se va distorsionando y desdibujando aquello que en el tablero indicador de precios es la única guía que tienen los operadores para proceder. Ahora, se me ocurre que puede ser interesante ilustrar esto que estoy diciendo con lo que ha dicho John Stossel, Stossel con doble S, periodista de Fox News en Estados Unidos, donde ilustra la importancia, siguiendo la línea de Hayek, del Premio Nobel en Economía Hayek, que los precios son un sistema de información clave, indispensable para la economía. Entonces John Stossel dice, los invito a que imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en la góndola en un supermercado. Ahora cerremos los ojos y vamos en regresión e imaginemos los agrimensores calculando los espacios de los terrenos, calculemos los alambrados, los postes, y dicho sea de paso, los postes nomás es un proyecto que lleva más o menos 30 años entre la siembra y la tala, para no decir nada de las cartas de crédito, de las comunicaciones, de las empresas vinculadas, de los transportes, etcétera, etcétera. Además, en ese contexto, imaginemos los tractores, los fertilizantes, los plaguicidas, imaginemos los caballos, las riendas, las monturas, los peones, las fábricas para hacer las riendas y las monturas y toda la secuencia, el ganado. Y nadie está pensando en el celofán, en el trozo de carne, en la góndola, en el supermercado. Todos están en el spot, haciendo lo que creen que saben y se comunican a través de precios. O sea, esa cosa que parece insignificante del trozo de carne con celofán en la góndola del supermercado, en eso han participado, digamos, por decirlo de alguna manera, 500.000 personas. Sin que nadie tuviera ese propósito, todos trabajando, como digo, en el spot. Y muchos, como ha explicado Michael Polanyi, ni siquiera pueden describir lo que están haciendo, simplemente lo hacen. Igual que nosotros cuando andamos en bicicleta, no estamos con testes ni explicamos todas las leyes físicas implícitas en andar en bicicleta, simplemente andamos.
En otros casos sí se puede explicitar, pero se explicite o no, esa es la conexión a través del sistema de precios. Luego irrumpen, como digo, los megalómanos y dicen, no, no podemos dejar a la anarquía del mercado, vamos a controlar, y en lugar de tener información dispersa y fraccionada, concentran ignorancia y no hay celofán, no hay carne, no hay góndolas y eventualmente no hay supermercado, como ocurre con ese sujeto que habla con los pajaritos en Venezuela. Ahora termino y cierro en el espacio que me han concedido en el tema de la libertad de prensa. Dos últimos puntos, notas a pie de página muy rápidas. Primero, es absolutamente incompatible con una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, es absolutamente incompatible con la sociedad abierta el tener agencia oficial de noticias. Si alguien en el poder tiene algo que decir, que haga una conferencia de prensa o tercerice, pero tener una agencia oficial de noticias con todas las secuelas que esto implica en la distribución de pautas oficiales y por lo tanto el intento de manejar y manipular los medios privados es, como digo, absolutamente incompatible. Y por último, ahora sí cierro, la segunda nota a pie de página es la importancia de asignar derechos de propiedad al espectro electromagnético para tener realmente radios y televisiones privadas y no estar sujeta a esa figura que es la concesión, que significa una espada de Damocles para renovar o no la concesión que el titular, léase el Estado, en este caso el aparato estatal, puede o no conceder. Entonces, el tema que se me ha asignado, la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, resulta muy importante para dar apoyo logístico a la sociedad libre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que ha hecho una revisión histórica y conceptual que cualquier persona que no conozca sobre el liberalismo podría ver este fragmento de 15-20 minutos y entender de qué se trata, ¿no? El que quiera hacer preguntas puede levantar la mano, hacer preguntas. Mientras tanto, yo le voy a hacer una. Nos ha quedado un margen de tiempo para tal cuestión. Yo lo voy a llevar al otro extremo. Hay algo que por administrar foros, administrar grupos de mensajería, como el ser de WhatsApp, Telegram, me ha ocurrido mucho con otros liberales, o bueno, tal vez gente que dice ser, o que no ha terminado de comprender exactamente de qué trata la libertad de expresión. Y me ha ocurrido mucho que creen que pueden decir o hacer cualquier cosa en el marco de una comunicación por el hecho de ser liberales. O sea, ser liberal implica decir absolutamente cualquier cosa sin responsabilidad sobre lo que has dicho y sin que eso tenga consecuencias. ¿Qué opina al respecto de esta cuestión? Bueno, lo marqué específicamente y dije que la libertad de prensa implica que no hay censura y que cada uno puede decir lo que le da la gana, lo cual, dije más o menos textualmente, no significa que no tenga responsabilidad ante la justicia cuando hay lesión de derechos. Y en el contexto de lo que estábamos diciendo del liberalismo, es mi definición que hice en uno de mis primeros libros y que tengo la satisfacción que muchos intelectuales que respeto la han citado, liberalismo como respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto no quiere decir que no tengamos la facultad de criticar proyectos de vida de otros. En eso consiste el debate. Eso es respetar y considerar, quiere decir no utilizar la fuerza mientras no haya lesión de derechos. O sea, todos pueden manejar su vida como les dé la gana, siempre y cuando no lesionen derechos de terceros. Lo cual no quiere decir que el proyecto de otros no lo compartimos y tratamos de elaborar en voz alta cuáles son los fundamentos de nuestros pensamientos, por qué ese proyecto eventualmente puede resultar inconveniente. Correcto. Bueno, si nadie más en el foro cerrado en este momento tiene alguna pregunta, vamos a ver si hay algo en YouTube. Yo sé que es muy temprano, un sábado, lo comprendo. Maxi, Sí, Juca.
Yo quería hacerle una pregunta al doctor. Doctor, ¿dónde cree que hoy están las amenazas más fuertes, si se quiere tomar esa expresión, hacia la libertad de expresión y por consecuencia a la libertad misma? ¿Dónde radican esas amenazas actualmente? Bueno, yo creo que el espíritu totalitario, en sus muy diversas vertientes, tienen la obsesión por cortar la libertad de prensa, o sea, las opiniones disidentes. Esto lo estamos observando en nuestra región, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y en muchos otros lugares donde hay amenazas permanentes a la libertad de prensa, utilizando algunas expresiones absolutamente ridículas, diría yo, como que se está atentando contra la seguridad nacional, se es destituyente y equivalentes. La libertad de prensa, como ha puesto de manifiesto, entre tantos otros, Thomas Jefferson, que ha dicho, en una situación donde no hay gobierno y hay libertad de prensa, frente a otra donde hay gobierno, pero no hay libertad de prensa, me inclino por lo primero. Esto es, en la tradición estadounidense y en todas las tradiciones de la sociedad libre, la libertad de prensa resulta la columna vertebral y el eje de la sociedad libre. Es el cuarto poder, lo cual no quiere decir otra vez que uno coincida con las reflexiones de muchos periodistas, eso es otro tema. Pero también, y agrego a esta pregunta o reflexión interesante, que en algunos casos se ha sostenido que la libertad de prensa debe incluir esperpentos como el derecho a réplica. Esto es, usted tiene un diario y dice algo que a mí no me gusta, me debería dar derecho a réplica en su espacio para contestarle. Pues no, si yo le quiero contestar, lo hago en mi propio medio, lo hago en Twitter, lo hago en cualquier otro canal de las redes sociales o en un medio que me acepte. Es decir, el concepto de propiedad, si yo soy dueño de un diario, yo doy cabida a las columnas de opinión que me parecen pertinentes, lo cual no quiere decir que yo acierte. En la medida en que me equivoque, voy a tener mis días contados como director o editor de ese diario o de esa plataforma. Entonces me parece muy importante subrayar también que los dueños de los distintos medios dan cabida según los que les parece conveniente. Y esa competencia, y ahora con las redes sociales mucho más, esa competencia es algo muy sano, como digo, para adquirir conocimientos, porque otra vez debemos de estar sentados en la punta de la silla buscando otros paradigmas, porque el conocimiento no es un puerto, es un tránsito. Yo termino con esto ahora. Abajo de mi computadora tengo una leyenda enorme que dice Nullius in verba, que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Estamos en ebullición en el contexto de un proceso evolutivo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, la acaban de hacer. Antes de pasar a nuestro próximo orador, le dejo la pregunta que dice así. ¿Qué opina usted sobre las aportaciones de la Ilustración del siglo XVIII al liberalismo? Bueno, ahí hay un tema muy interesante que ya lo mencioné al Premio Nobel en Economía Hayek, que elabora sobre eso, y él pone un énfasis especial en la escuela escocesa y en el tema de la ilustración. Si bien es cierto, tiene varias vertientes, lo que sostiene Hayek es que hay una petulancia o una arrogancia
respecto a la infalibilidad de la razón. Tenemos que estar otra vez sujetos a refutaciones. Entonces, tenemos que al mismo tiempo distinguir, dentro del contexto de la Ilustración, todos los aportes bienhechores de la Revolución Francesa, antes de la contrarrevolución de los jacobinos. Es decir, si nosotros analizamos la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, vamos a ver que hay dos capítulos. Uno es la igualdad de derechos y el otro es la importancia de la propiedad. Antes que vinieran los Robespierre y los jacobinos y la guillotina, que se produjo la contrarrevolución francesa, pero el espíritu porque muchas veces cuando se cita a la Revolución Francesa se habla de la igualdad como si se estuviera hablando de la igualdad de resultados, cuando es la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley, dicho sea de paso, atada al concepto de justicia según la tradición y la definición clásica de Ulpiano de dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite nuevamente a la propiedad, porque no es igualdad ante la ley para ser todos iguales para ir a un campo de concentración. Está inexorablemente, indisolublemente atado al concepto de justicia. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Espectacular, espectacular participación. Doctor, muchas gracias a usted por prestarnos su tiempo y por su presentación. Un gran saludo.